Les voy a indicar cómo crear un pequeño programa que nos permita editar, agregar y eliminar registros de una base de datos. Vamos a utilizar el editor Visual Studio 2022, lenguaje C Sharp, y como base de datos SQL Server 2012. Yo actualmente trabajo con el editor versión 20, pero de pronto pueden trabajar también con la versión 2012. Primero vamos a abrir nuestra instancia de SQL Server. Yo tengo varias instancias, pero por defecto trabajo en esta versión. Listo. Primero, a lo que abramos, vamos a copiar este nombre. Lo vamos a tener ahí copiado. Luego vamos a presionar conectar. Vamos a crear primeramente nuestra base de datos. Donde dice database, vamos a dar clic donde dice nueva base de datos. Vamos a poner un nombre para nuestra base. Vamos a poner ejemplo o cliente ejemplo. Vamos a hacer un registro de clientes. Luego, ok. Aquí hay varias opciones, pero no vamos a tocar nada de eso. Listo. Luego de eso, nos vamos a abrir este arbolito y vamos a dar clic donde dice tablas. Vamos a agregar una nueva tabla. Y yo siempre trabajo con una columna de tipo ID. Vamos a agregar cédula cliente, nombre cliente. Primero el apellido, nombre cliente, dirección de cliente y teléfono de cliente. Listo, ahora vamos a colocar el tipo de dato. Primero el ID vamos a colocar que sea entero. ¿Esto para qué? Para que nos permita crearlo como campo de autoincremental. O sea, que sea automáticamente cuando vamos registrando vaya aumentando. Entonces, primero vamos a dar clic derecho y normalmente va a estar así. Vamos a poner lo que sea primario, es decir, este va a ser nuestro campo principal. Por este vamos a permitir relacionar con otras tablas. Entonces, puede utilizar también la cédula, pero yo siempre utilizo ID. Entonces, la cédula vamos a poner que sea varchar 13 para poder de pronto registrar RUCs. En apellido, vamos a colocar que sea 25 únicamente para no hacerlo tan grande. Vamos a copiar y pegar acá abajo en la dirección. Vamos a colocar que sea 50. Y el teléfono que sea únicamente de 15. Este sería nuestros tipos de datos y la longitud de cada uno. Entonces, aquí donde dice permitir nulos, al quitar esto, lo que vamos a indicarle a la base, a esta tabla, que cada campo que no tenga marcado esto sea obligatorio, por decir la cédula, el apellido, el nombre, la dirección. Teléfono podemos dejar que sea opcional. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esto sea autoincremental? Simplemente vamos a seleccionarlo y a las propiedades nos vamos a ir donde dice especificación de identidad o identity y vamos a seleccionar donde es identity. Vamos a dar doble clic o simplemente aquí hay un combo. Ponemos que sí. Listo, vamos a guardar. Nuestra tabla se va a llamar cliente. Ok. Con eso ya tenemos nuestra tabla. Vamos a de pronto a agregar algunos. Vamos a refrescar aquí para que nos aparezca. Vamos a agregar algunos campos. Entonces yo voy aquí a poner 001, 002, 001. Apellido 1. Nombre 1. Dirección 1. Y teléfono 001. Listo. Aquí vamos a poner 002, 001, 002. Esto sería, de esta manera se iría guardando esta información. Aquí lo estamos haciendo de forma manual, pero al utilizar una pequeña interfaz que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que el mismo sistema lo registre. A ver, tengo que dar enter, obviamente, para que se guarde. Ya, eso, si en el caso que no se les quiera guardar, es porque tenemos que presionar enter
Para que esto incluso yo lo puedo dejar nulo, pero vamos a poner aquí 002. Doy enter y se agrega. Y como pueden ver aquí, va aumentando. Si agrego otro, se va a poner 3. Y en el caso, por decir que al momento de insertar hay algún error, ese que estamos intentando insertar sería el 3, pero como tiene error, no se va a guardar. Y al siguiente que vayamos a ingresar ya no sería el 3, sería el 4. Y de esa manera va a ir en el caso que se salte. Ahora, ¿qué vamos a hacer como siguiente paso? Vamos a ir a abrir nuestro Visual Studio. Yo en este caso ya he abierto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la opción de crear un proyecto. Vamos a crear en la parte superior, vamos a seleccionar Windows. Ya, tiene que ser Windows Forms.NET Framework, ya que si seleccionamos aplicación de Windows Forms va a ser de .core. Entonces vamos a utilizar este de aquí. Vamos a presionar siguiente, vamos a poner el nombre de nuestro proyecto que se llama WinCliente. El otro que aquí el nombre total de la solución vamos a que se llame ejemplo. Vamos a dejar con el marco o el framework el 4.8. De pronto no tienen este, pueden trabajar con el 7.2, 4.7.2, el 3.5 no sería a partir del 4. Esto para que nos permita trabajar con no Entity Frameworks en este caso, sino con SQL, LinkU to SQL. Esto por defecto, el LinkU por SQL no viene por defecto instalado en Visual Studio 2019 ni en el 2022. Hay que agregarlo desde el mismo instalador, pero como un paquete adicional. Ya, entonces, lo primero que va a hacer es crearnos un pequeño proyecto que va a tener una ventana o sería un formulario, que esto prácticamente es una clase con una interfaz, algo visual. La clase program, que es prácticamente la que arranca primero cuando iniciamos nuestro programa. Aquí nosotros podemos especificar cuál es el formulario inicial. Entonces vamos a cambiar primeramente el nombre de este formulario. Ya, podemos presionar F2 aquí incluso. Entonces vamos a poner form cliente lista. Form cliente lista. Presionamos que sí para que se cambie el nombre de la clase internamente. Entonces yo puedo ver el código y aquí se cambia también. Entonces, ahora, ¿cómo vamos nosotros a obtener los registros o las tablas de nuestra base de datos? ¿Cómo vamos a conectar este proyecto con el SQL Server? Entonces, vamos a crear una pequeña carpeta que se llame context, donde va a estar nuestro elemento de LinkU to SQL. Vamos a dar clic derecho, agregar nuevo elemento. Buscamos link y va a aparecer clases de LinkU to SQL. Entonces aquí yo voy a abreviar que se llama data classes. Yo voy a poner DC cliente o DC data más rápido. Datos, así más práctico. Entonces vamos a esperar unos segundos y se nos va a agregar lo siguiente. Aquí en las referencias se nos va a agregar este que dice Data Link Queue, Dataset Extension, System Data. Ya, por defecto no saben estar esos ahí. Entonces vamos a abrir este elemento que acabamos de ingresar. Vamos a conectarnos en nuestro explorador de servidores de Visual Studio con la base de datos. Vamos a conectar a la base. Entonces lo que habíamos pegado, bueno, en este caso ya no lo tengo. Yo voy a poner voy a hacer punto que es local, un pequeño slash y pongo developer, que esa es la instancia de mi SQL. En el caso que no aparezca aquí, les aparezca un error que dice que no se pudo conectar por un problema del SSL o proveedor de SSL, es porque tenemos que activar esta parte que dice confiar en el certificado de servidor. Entonces ahí ya nos va a aparecer. Y aquí vamos a buscar nuestra base de datos, que tiene que estar por aquí, que se llama cliente ejemplo. Probamos conexión, de acuerdo, a aceptar. Entonces, aquí en esta parte izquierda ya aparecen la base de datos con sus respectivas tablas. Esta tabla la vamos a arrastrar donde a nuestro elemento LinkU to SQL. Guardamos todo y nos dirigimos a nuestro formulario.
Entonces podemos, para no estar yendo ahí, simplemente damos doble clic aquí y nos va a mostrar la parte visual. Aquí vamos a agregar algunas propiedades. Para empezar, vamos a poner que se coloque en la pantalla central, en el centro de la pantalla. Vamos a poner que sea de 1000 de ancho y un 550 de alto. Listo. En el texto vamos a poner administrar clientes. Entonces aquí ya se nos coloca en esta parte de aquí. Vamos a quitar el maximizar para que se quede únicamente de este tamaño. En nuestro cuadro de herramientas vamos a buscar Data Grid View, que está en todo Windows Forms. Entonces Data Grid, arrastramos, lo ubicamos como se vea mejor y agregamos unos botones, botón, y vamos a agregar unos pequeños botones. Ya, este va a ser nuestro botón nuevo. Entonces, si no les aparece de pronto la ventana de propiedades, vamos a presionar F4 y nos vamos a dirigir donde dicen name o nombre. Listo. Para cambiar esto que dice botón 1, simplemente vamos a la propiedad texto y ponemos aquí nuevo. Ya, yo voy a copiar y pegar esto aquí para de pronto mantener las mismas dimensiones del primer botón. Entonces aquí voy a poner editar, igual en la propiedad de texto, editar, eliminar. Listo. En editar, igual como corresponde, hay que poner un nombre al botón para que de pronto no se haga tedioso luego encontrarlo. Qué sé yo, tenemos 20 botones dentro de una ventana y el botón se va a llamar botón 1, botón 2, y no sabemos cuál es cuál. Entonces es mejor ponerles un nombre. O sea, sería lo más práctico y incluso para encontrarlos fácilmente. Eliminar. Ya. Vamos a agregar también un label. ¿Para qué? Porque luego vamos a agregar un text, que este text nos va a permitir buscar. Podemos nosotros configurar para que en tal caso nos permita buscar por nombre, por cédula. Entonces ese no es necesario el label ponerle un nombre salvo que lo necesitemos. Entonces aquí voy a poner buscar. Ya listo, lo arrastro un poquito para que se ubique. Ya en la caja de texto no le vamos a poner texto, simplemente vamos a poner un nombre que se llame txt buscar. Listo. Ahora damos doble clic sobre el formulario, no sobre los controles. Por decir, esta parte que está vacía, vamos a darle doble clic y se nos abre la codificación del formulario. No la parte del diseño, sino donde nosotros vamos a codificar. Podemos utilizar, si de pronto, un proyecto adicional, un proyecto de clases, donde vamos a agregar la lógica y toda esa cuestión, incluso para conectarnos a la base de datos, pero vamos a hacerlo, por decir, monolítico, todo dentro, para hacerlo un poco más rápido y sin tanto problema de pronto. Entonces vamos aquí a poner private, vamos a crear una función private void que sea vacío, no nos va a devolver nada, y voy a poner aquí que se llame listar, que haga referencia a lo que tiene que hacer. Entonces voy a poner aquí un try, esto me va a crear me va a agregar un cierto código y yo voy a poner aquí dentro donde se captura el error, que me muestre cuál fue el error, con un messagebox.show. Ya, entonces e.message para que me muestre el mensaje, y aquí voy a poner text, o sea, para que sea cuando me aparezca el error me indique a qué formulario corresponde. Entonces voy a poner acá un botón de OK y un icono de error. Entonces dentro de esto yo ya voy a codificar dentro del try. O sea, aquí voy a capturar los errores y acá los voy a mostrar. Listo. Bueno, tuve un pequeño problema aquí con el grabador, entonces voy a seguir con esto.
Bueno, vamos a instanciar nuestro data context. Vamos a poner dc data context dc igual a nuevo dataset context. Ya, con esto lo instanciamos. Luego vamos a agregar una pequeña variable de la siguiente manera. Varte igual a dc. Luego, cliente punto toList. Y aquí vamos a poner datagridview.dataSource igual a t. Y luego podemos ejecutar. Ya, si de pronto nos sale error, entonces aquí vamos a poner mayúscula, toList. Listo. E iniciamos la aplicación o presionamos F5. Con eso ejecutamos. Ahora, con eso nosotros ya tenemos una lista. Obviamente se ve un poco desordenado, es porque nosotros no hemos agregado estas columnas a través de programación. Hay una forma, obviamente, para poder agregar las columnas y podemos agregarles colores, cambiar los nombres de las cabeceras para que se vea un poco mejor lo que es estética. Luego vamos a tener los botones de nuevo, donde al presionar nuevo nos va a aparecer una pantalla para poder registrar a un nuevo cliente, editar para poder de pronto modificar. Este aquí no lo queremos, alguna cosa ingresamos mal, podemos modificar, o de pronto algún otro registro lo queremos eliminar, o incluso podemos buscar aquí al ir escribiendo, por decir, o presionar enter, que nos busque. Por decir, podemos buscar por cédula, por nombre, por apellido, ya dependería de las necesidades. Como había indicado, esto es un pequeño ejemplo. Por ahora, esto es lo primero que vamos a hacer, y en el siguiente video vamos a trabajar con estas tres opciones.